Le doy la bienvenida. Hoy es 3 de junio, lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires. Carlos Luanga nació alrededor del año 1860 en Buganda, una región que hoy forma parte de Uganda. Era hijo de padres de origen humilde y creció en un contexto cultural profundamente influenciado por las tradiciones y creencias religiosas africanas. A mediados de la década de 1870, los misioneros anglicanos y católicos comenzaron a llegar a Uganda. Carlos Luanga fue convertido al cristianismo por los Padres Blancos, una congregación católica fundada por el cardenal Charles Laviller. La misión católica creció rápidamente y muchos ugandeses, incluidos miembros de la corte real, abrazaron la fe cristiana. Carlos Luanga se unió a la corte del rey Mwanga II de Buganda, donde sirvió como jefe de los pajes. En esta posición, Carlos Luanga protegió y educó a muchos jóvenes en la fe cristiana. Su influencia y liderazgo fueron esenciales para la difusión del cristianismo entre los jóvenes pajes de la corte. El rey Mwanga II, inicialmente tolerante con los misioneros cristianos, se volvió hostil cuando percibió que su autoridad estaba siendo socavada. La decisión de muchos jóvenes de rechazar las prácticas tradicionales y abrazar el cristianismo provocó la ira del rey. En 1885, la persecución contra los cristianos se intensificó y muchos fueron arrestados y ejecutados. El 3 de junio de 1886, Carlos Luanga y un grupo de 22 compañeros, incluidos jóvenes, pajes y funcionarios de la corte, fueron brutalmente ejecutados por su fe en Namugongo. Fueron quemados vivos y su martirio se convirtió en un poderoso símbolo de fe y sacrificio para los cristianos de Uganda y en todo el mundo. El testimonio de Carlos Luanga y sus compañeros pronto se difundió más allá de las fronteras de Uganda. La Iglesia Católica reconoció su martirio y valentía. El 18 de octubre de 1964, el Papa Pablo VI canonizó a Carlos Luanga y sus 21 compañeros mártires. Durante la ceremonia de canonización, el Papa Pablo VI destacó su fidelidad a la fe y su ejemplo de coraje. Se han atribuido varios milagros a la intercesión de los mártires de Uganda. Uno de los más documentados es la curación inexplicable de un niño de Uganda, quien tras haber sido declarado sin esperanza por los médicos, se recuperó completamente después de que su familia rezara a los mártires. El 3 de junio es el día en que la Iglesia Católica celebra a los santos Carlos Luanga y compañeros mártires. Es un día de reflexión y oración, no solo en Uganda, sino también en muchas partes del mundo donde los mártires de Uganda son venerados. Por eso hoy, 3 de junio, pidamos a San Carlos Luanga y compañeros mártires para que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe, a defender la verdad y la justicia y a vivir con valentía y amor cristiano, siguiendo el ejemplo de Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Que su intercesión nos inspire a ser testimonios vivientes de la fe en nuestras propias vidas. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se nos propone en la liturgia de este día. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 12. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Un hombre plantó una viña, la cercó y cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero.
a su debido tiempo, envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho y lo mandó en último término pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores le dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros? ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser piedra angular. ¿Esa es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos? Entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En la primera lectura está propuesta la segunda carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 1, versículos del 2 hasta el 7. ¿Qué propuesta hay de esta segunda carta? La segunda carta de Pedro, conocida también como Segunda de Pedro, se considera uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Tradicionalmente se atribuye al apóstol Pedro, aunque algunos estudiosos modernos debaten su autoría debido a diferentes estilísticas con la primera carta de Pedro y la posibilidad de un contexto de redacción más tardío, posiblemente entre los años 65 y 68 después de Cristo. Ya habíamos dicho que la primera carta de Pedro era de aproximadamente del año 64 de nuestra era. Esta segunda carta posiblemente esté propuesta para los años entre 70 y 80. La carta fue escrita en un tiempo de creciente persecución y falsos maestros que amenazaban la integridad de la fe cristiana. El objetivo principal de la segunda carta de Pedro es exhortar a los creyentes a crecer en la fe, a mantenerse firmes en la verdad apostólica y a ser conscientes de los peligros de las enseñanzas heréticas. La sección que abarca los versículos del 2 al 7 del capítulo 1 es una parte fundamental de la carta, ya que presenta el llamado a la virtud cristiana y al conocimiento de Dios. Profundicemos en la carta que hemos proclamado hoy. Miremos los versículos del 2 al 3. Por supuesto que para tener una mejor comprensión del tema que vamos a profundizar es bueno ir a hacer lectura de cada una de las letras. Miremos y profundicemos los versículos del 2 al 3. El apóstol comienza su carta con una bendición de gracia y paz, enfatizando que estas bendiciones se multiplican a través del conocimiento. El autor sagrado ahí utiliza la palabra griega epignosis, a través del conocimiento de Dios y de Jesús. Ese conocimiento es más que información, implica una relación íntima y profunda. Pedro subraya que el divino poder de Dios nos ha provisto de todo lo necesario para una vida de piedad, destacando la suficiencia y eficacia de los recursos espirituales disponibles para los creyentes. Miremos el versículo 4. Aquí Pedro destaca las preciosas y grandísimas promesas que permiten a los creyentes ser partícipes de la naturaleza divina. Esto sugiere una transformación espiritual profunda, donde los creyentes se alejan de la corrupción y el pecado, abrazando la santidad y la vida en Cristo. Miremos los versículos del 5 al 7.
Pedro presenta una progresión de virtudes que los creyentes deben cultivar diligentemente. La secuencia comienza con la fe y culmina en el amor. Cada virtud se construye sobre la anterior, indicando un proceso continuo de crecimiento espiritual y moral. La fe se expresa en virtud, es decir, en excelencia moral. También se expresa en conocimiento, esto es una comprensión espiritual, y en un dominio propio, autocontrol, por supuesto en una paciencia que es perseverancia y en una piedad, hablando de devoción, en un afecto fraternal, en un amor entre hermanos y por último, en el amor que es la virtud suprema y cumplimiento de todas las demás. San Agustín en sus reflexiones sobre las virtudes cristianas enfatizó la importancia del amor como el fin último y la virtud que da sentido a todas las demás. Según San Agustín, el amor perfecto, el griego que utiliza la carta es ágape, es el cumplimiento de la ley y el propósito de la vida cristiana. Esto resuena con la progresión de virtudes que Pedro describe, donde cada paso lleva a una mayor expresión del amor divino en la vida del creyente. La segunda carta del apóstol Pedro nos desafía a un crecimiento constante de la vida cristiana. A través del conocimiento íntimo de Dios y la adhesión a sus promesas, somos llamados a participar en su naturaleza divina, alejándonos del pecado y abrazando una vida de virtud. Este proceso de transformación espiritual es esencial para una fe auténtica y robusta. ¿Qué nos propone en sí el autor sagrado? Nos propone 4 cosas fundamentales. 1. Cultivar el conocimiento de Dios. 2. Desarrollar las virtudes cristianas. 3. Vivir el amor incondicional. Y por último, reflexionar sobre las promesas divinas. ¿Qué aporte nos hacen de cada una de estas propuestas? Cultivar el conocimiento de Dios. Debemos entonces dedicar tiempo a la oración y el estudio de la Escritura para profundizar en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nos proponen desarrollar las virtudes cristianas, esto es, practicar activamente cada una de las virtudes mencionadas por Pedro, buscando crecer en cada área de nuestra vida espiritual. La tercera propuesta es vivir el amor incondicional. Debemos esforzarnos por manifestar el amor ágape en todas nuestras relaciones y acciones siguiendo el ejemplo de Cristo. Y por último debemos reflexionar sobre las promesas divinas, es decir, meditar sobre las promesas de Dios y cómo éstas nos capacitan para vivir una vida santa y piadosa. ¿Y qué podemos concluir de esta segunda carta de Pedro? La segunda carta de Pedro nos ofrece una hoja de ruta para el crecimiento espiritual y moral a través del conocimiento de Dios, la adhesión a sus promesas y el cultivo diligente de virtudes. Podemos vivir una vida que refleja la naturaleza divina y el amor supremo de Cristo. Este llamado a la transformación y la santidad es tan relevante hoy como lo fue en la época de Pedro, invitándonos a una fe viva y activa. Esa propuesta que nos hace a nosotros el Espíritu Santo en el día de hoy, a esa propuesta le respondemos nosotros con el Salmo 90. Y vamos a apoyar estos 3 párrafos del Salmo con esta frase antífona: Dios mío, confío en ti. El Salmo 90, titulado Confianza en la protección divina, es un poema de confianza y seguridad en la protección de Dios. Se le atribuye tradicionalmente a Moisés o a un salmista que habla en el contexto de la vida diaria del antiguo Israel. Es un himno de protección divina, probablemente usado en tiempos de peligro o crisis y a menudo recitado para invocar la presencia y el amparo de Dios. El contexto histórico del Salmo 90 podría situarse en tiempos de la guerra, plagas o cualquier amenaza
que ponga en riesgo la vida de los fieles. La confianza en Dios como protector supremo es un tema recurrente en la literatura sapiencial y poética del Antiguo Testamento. Vamos entonces a profundizar un poco más en cada uno de los párrafos en que se ha construido este salmo. Versículos del 1 al 2. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. El salmista comienza proclamando la seguridad de aquellos que habitan al amparo del Altísimo. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es Elión. Elión Altísimo, o un título para Dios que enfatiza su supremacía. La palabra hebrea, la declaración del segundo versículo es una confesión de confianza en Dios como refugio y fortaleza. La confianza del autor sagrado en Dios se expresa claramente en las palabras mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Las palabras hebreas que utiliza es Elohai Eftashbo, en quien pongo mi confianza. También él había dicho: dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien pongo mi confianza. La palabra mi amparo, mi refugio, el autor sagrado utiliza la palabra seter, que traduce como refugio o escondite, sugiriendo un lugar de protección y seguridad, mientras que Elión es un título para Dios que enfatiza supremacía y poder. Miremos los versículos del 14 al 15a. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. En estos versículos Dios mismo habla y promete liberación y protección a aquellos que se acogen a Él y conocen su nombre. La frase se acoge a mí utiliza el verbo acoger, hashak. Implica un amor y apego profundo. Conocer el nombre de Dios implica una relación íntima y personal con Él, basada en la confianza y el conocimiento de su carácter. La promesa de Dios de responder cuando es invocado, utilizando la palabra hebrea kara, subraya la cercanía y accesibilidad de Dios a sus fieles. Es una garantía de su presencia activa y de su disposición a intervenir en favor de aquellos que le llaman. Esa palabra kara que utiliza el autor sagrado, palabra hebrea, invocar, implica como llamar a Dios en el momento de la oración. Versículos del 15b al 16. Estaré con él en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré en días numerosos y le haré gozar de mi salvación. Dios promete estar presente en la desgracia. Estaré con él en la desgracia. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea Sarah, ofreciendo no solo protección, sino también compañía y apoyo en tiempos difíciles. La salvación y el enaltecimiento. Aquí la palabra enaltecer utiliza el autor sagrado la palabra kabet. Son actos de Dios que reflejan su poder y su favor hacia los fieles. Elevar una posición de honor es ese kabet de enaltecer u honrar. Mientras que tzara es estaré con él en la desgracia, es estar también en la aflicción o en situaciones de dificultad o peligro. El versículo 16 culmina con una promesa de longevidad y satisfacción. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea orek y amin y la experiencia de la salvación de Dios, donde utiliza la palabra yeshuato, que incluye no solo la seguridad física, sino también la plenitud de vida en la relación con Dios.
Cuando el autor sagrado dice: lo saciaré de días numerosos y le haré gozar de mi salvación, esa palabra salvación que utiliza el autor sagrado es Yeshuato, salvación, la liberación y protección de Dios. El Salmo 90 fue probablemente motivado por la necesidad de consuelo y seguridad en tiempos de peligro. Era usado por los israelitas como un recordatorio de la presencia protectora de Dios en medio de las amenazas. Este salmo refleja una confianza inquebrantable en la fidelidad y poder de Dios para proteger y salvar a aquellos que le buscan y confían en Él. Y podemos concluir del Salmo 90. Este salmo es una declaración poderosa de confianza en la protección y fidelidad de Dios. Nos invita a refugiarnos en Él, a invocar su nombre y a confiar en sus promesas de salvación y compañía en todas las circunstancias de la vida. Las palabras hebreas clave refuerzan el mensaje de seguridad, relación íntima y esperanza en la intervención divina. La propuesta del Evangelio. El contenido del relato del día de hoy nos quiere dibujar una relación que existe entre Jesús y sus adversarios. La propuesta para el día de hoy es el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Miremos entonces el versículo 1. La parábola narrada de los acontecimientos y comportamiento del pueblo de los líderes de Israel, que son los labradores o los constructores en tiempos de los patriarcas. El hombre que plantó la viña es un lugar de trabajo y esto es Israel. Quien plantó la viña fue Dios, el propietario. Los labradores son los líderes del Israel, quienes guían a los habitantes del mundo de aquel tiempo. Lo más posible es que el autor sagrado haya tomado la idea de este relato de un antiguo relato que está consignado en el profeta Isaías en su capítulo 5, versículos del 1 al 2. Este relato nos ayuda a interpretar que el autor sagrado nos habla de Israel. La cerca o la muralla está diseñada para proteger de un lado la entrada de animales, por otro de los enemigos de la nación. El lagar recientemente es en donde se pisa la uva, se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. La torre está diseñada para la vigilancia. En la época de Jesús, esta costumbre de abstencionismo de los propietarios de muchas de las propiedades de parte de los judíos por la opresión que tenían de parte de los romanos sobre la nación. Miremos el versículo 12. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. El siervo enviado debió ser alguno de los patriarcas. Podríamos decir que fueron 12 los patriarcas. Cada uno de ellos, los padres del pueblo de Israel, tenían la misión de quitar y conducir al pueblo en la fidelidad y orden dentro de los distintos clanes o familias tribales. Versículo 3. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. El desarrollo del relato lleva a decir que algunos de quienes guiaban al pueblo no fueron aceptados y sufrieron persecuciones por el encargo hecho por Dios. Muchos de los líderes religiosos se aprovecharon de su posición y explotaron la viña para su propio beneficio únicamente. Que este sentimiento concuerda con el estudio que hicimos de la purificación que hace Jesús del templo. Versículo 4. De nuevo les envió a otro siervo, también a este lo descalabraron y le insultaron. Más tarde envía a Dios al grupo de los jueces de Israel. En total, las Sagradas Escrituras nos hablan de 12. Su función, gobernar y liderar militarmente en tiempos de crisis, liderar las audiencias para administrar justicia. Miremos el versículo 5. Y envió a otro, y a este le mataron, y también a otros muchos,
hiriendo a unos, matando a otros. En este otro siervo puede representar a los profetas que tenían como misión ser intermediarios entre Dios y la humanidad. El profeta comunica sus revelaciones y hablan a los seres humanos en el nombre de Dios. Los profetas llevaron la misma suerte por obedecer a Yahvé, con la misión de guardar en el corazón el decálogo, fuente de salvación. Encontramos una secuencia de violencia en contra de los siervos. Le golpearon, los descalabraron y mataron. Es como una secuencia que usaron contra Jesús, pero el autor quiere mostrar que tuvieron compasión con otros, pero no con el Hijo, pero en realidad no tuvieron compasión con ninguno de los anteriores. Versículo 6. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este el último diciendo: a mi hijo lo respetarán. En cuarto lugar, el autor sagrado nos habla de la suerte que se llevó el hijo querido. Término usado por los autores sagrados en el capítulo 1 de Marcos, versículo 11, en el capítulo 9, versículo 2, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo del 1 a 8. Miremos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Allí el autor sagrado hace referencia a Jesús como identificación alegórica o simbólica, temiendo en el corazón de Dios que le respetaría. Versículo 7. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Desafortunadamente, la mente de los criminales y la de los hombres está lejana de la de Dios, y pensamos como lo opuesto a como piensa Él. Matar al heredero es una idea que nace porque los arrendatarios están a la expectativa de que si muere el heredero, estos pueden adquirir posesión de los bienes o de la propiedad en caso de que el propietario no aparezca. Los labradores olvidaron que su misión era el servicio, de ayudar en la construcción. Se creyeron dueños, armaron su propio sustento, ya económico, y dejaron de lado lo principal, el sentimiento cultural y espiritual. Versículo 8. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. El autor nos cuenta acerca del fin del Hijo de Dios. Jesús fue crucificado y sepultado fuera de la ciudad. Los evangelistas Mateo, Marcos y Juan nos relatan que Jesús salió hacia el lugar llamado el Calvario. Eso está consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 33. En el Evangelio de Marcos, de San Marcos, está en el capítulo 15, versículo 22. Y en el Evangelio de San Juan está en el capítulo 19, versículo 17. Que Jesús se va al lugar del Gólgota, que estaba ubicado fuera de la ciudad. De este acontecimiento se nos habla en el apéndice de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 12. Los líderes religiosos sobre los cuales Dios dio toda la confianza de guiar a su nación han perdido su norte y le han quitado el puesto a Dios, que es el dueño de la viña y por supuesto el dueño de la vida y de la muerte. Han dado respuesta al gran problema narrado en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Si comen del fruto, seréis como Dios. A estas alturas del partido, Jesús se va convirtiendo en piedra de tropiezo para su fin último, que es adquirir poder en todo Israel. Versículo 9. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Esta es la consecuencia del fin de los enviados de Yahvé. Él mismo juzgará a quienes habitan este mundo, la viña del Señor. Este verso lo podemos entender desde el relato anterior. San Marcos entiende que la autoridad que Yahvé dio a los antiguos líderes será quitada y se la dará a otros nuevos seguidores de Jesús.
según lo que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19, y también en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. La viña que es Israel o la gracia, podríamos pensar que se la entregará a otros, a los gentiles. El dueño de la vida dispuso todo lo necesario para el trabajo de los labradores. Cercó la viña, cavó un lagar, puso una torre para cuando él enviara a recoger parte de los frutos, no se negaran en nada. Pero los líderes quisieron quedarse con todo. Triste el sentimiento de Jesús al ver el corazón de los líderes religiosos de su tiempo. Sintieron envidia de que otro viniera a hablar del reino y lo quitaron de en medio. Versículo 10. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Y versículo 11. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Esta es una extracción del Salmo 117, versículos del 22 al 23, para contextualizar la no aceptación de Jesús como profeta ni Mesías del pueblo de Israel. La piedra rechazada es Cristo, que se convierte en piedra angular, que mantiene unidos los muros del edificio, o piedra capital que corona y sostiene un arco o un pórtico. Lo dice claro: quienes son constructores de la fe, de la norma, son quienes rechazaron la piedra angular, el Mesías. Y culminamos con el versículo 12. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. Trataban de detenerle. ¿Quiénes? Pues el relato anterior se hablaba de las autoridades del templo, sumos sacerdotes, letrados y ancianos. En el texto, el autor no es habitual que los adversarios comprendan la parábola. En todos los relatos de controversia es típica la conclusión: los enemigos de Jesús se dan cuenta de que han sido burlados. Un último aporte. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 12, Jesús cuenta la parábola de los viñadores malvados. En la primera parte está el relato de la parábola, en segundo lugar está la reacción. Jesús cita el Salmo 118, versículos del 22 al 23. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos entienden que la parábola está dirigida contra ellos y buscan arrestar a Jesús, pero temen a la multitud, así que lo dejan y se van. ¿Qué enseñanza podemos tomar del relato del día de hoy? Son 3 enseñanzas. La primera de ellas: responsabilidad y juicio. En segundo lugar, Jesús como el Hijo amado. Y en tercer lugar, la transferencia de la viña. Hablemos de la primera: responsabilidad y juicio. La parábola destaca la responsabilidad del pueblo de Dios y sus líderes para producir frutos de justicia y obediencia. Los viñadores malvados representan a los líderes religiosos que han fallado en cumplir su deber. El juicio sobre los viñadores malvados ilustra que la infidelidad y la injusticia serán castigadas y que Dios tomará medidas para establecer su justicia. La segunda enseñanza: Jesús como el Hijo amado. El hijo del dueño de la viña representa a Jesús como el Hijo amado de Dios. Su rechazo y muerte a manos de los viñadores y simbolizan el rechazo de Jesús por los líderes religiosos. Al mismo tiempo, la referencia a la piedra rechazada que se convierte en la piedra angular muestra que, a pesar del rechazo, Jesús se convierte en el fundamento esencial de la nueva obra de Dios.
Y la última enseñanza, la transferencia de la viña. La viña que representa el reino de Dios será dada a otros. Esto indica la apertura del reino de Dios a aquellos que recibirán y seguirán a Jesús, más allá del antiguo liderazgo de Israel. ¿Qué podemos nosotros concluir del relato que hemos proclamado en el día de hoy? San Marcos en el capítulo 12, versículos del 1 al 12, nos enseña sobre la grave responsabilidad de ser fieles administradores de lo que Dios ha confiado. La parábola advierte que el rechazo de la voluntad de Dios y de su Hijo amado conlleva consecuencias severas. Además muestra que Jesús, a pesar de ser rechazado, es el fundamento indispensable del nuevo pueblo de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y a reconocer la centralidad de Jesús en la obra redentora de Dios. Nos desafía a producir frutos de justicia y a ser receptivos a la misión y enseñanza de Cristo. Hemos llegado al final de nuestro encuentro del día de hoy. Supliquémosle al Señor que derrame sobre nosotros su bendición, que nos colme de su alegría. Bendiciones abundantes.